Ada Aurora Sánchez Peña es doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Ha publicado artículos de investigación, crónica, cuento y poesía. Entre otros libros, ha dado a conocer en coautoría Terrena Cruz, vida y obra de Agustín Santa Cruz y dentro de la colección Biblioteca Colima, Agustín Santa Cruz, obra reunida con edición y prólogo. Ha sido coordinadora de hermenéutica y recepción de la obra de arte y literatura. Palabra que arde, Griselda Álvarez, vida, política y literatura y diálogos interdisciplinarios desde las ciencias sociales. Es compilador y prologuista. Ha participado en 22 poetas de Colima, Parota de Sal, Antología, así como de Poesía Reunida de María Cristina Pérez Vizcaíno. Asimismo es autora de libros a escena, textos de presentación a obras de géneros diversos. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas principales de investigación se relacionan con el rescate y estudio de la literatura colimense del siglo XX y con el análisis de autoras y autores mexicanos contemporáneos. Es profesora investigadora de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Es miembro de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, entre otras agrupaciones. Con ustedes, Ada Aurora Sánchez Peña. ¿Qué tal? Soy Ada Aurora Sánchez Peña y es un gusto estar aquí en Haciendo Historia. Hoy vamos a hablar de un poeta colimense de vida trágica, breve, intensa, pero profundamente literaria. Su nombre es José G. Alcaraz, un poeta que vivió solamente 23 años y que sin embargo su obra poética, incluso su prosa, su trabajo como articulista en Ecos de la Costa, en la década de los 30, en los primeros años de esta década, incluso en los finales de los 20 del siglo pasado, es una obra que vale la pena rescatar y por ello mismo trabajamos en su momento en la publicación del libro Labio Sediento, una publicación de la Universidad de Colima que reúne precisamente la obra de este escritor de quien hablaremos en estos breves minutos para ustedes. Bien, José G. Alcaraz, decíamos, es colimense, nació el 14 de agosto de 1909 y murió el 10 de octubre de 1933 en condiciones trágicas en el municipio de Comala, Colima. ¿Por qué es importante rescatar para la historia regional y la historia nacional también una voz como José G. Alcaraz? En primer lugar, por los méritos artísticos que tiene su poesía, pero también porque en su momento él fue un agente cultural muy importante en la ciudad de Colima, cuando se vincula desde muy joven en los años iniciales del periódico Ecos de la Costa, fundado en 1927. G. Alcaraz se incorpora hacia 1928 junto con otros escritores jóvenes, compañeros de generación, como fue en su caso, el poeta también de espíritu inquieto, humanista él, que fue Agustín Santa Cruz. Y también dentro de esa generación estuvo Juan Macedo López, cercano en generación. Se llevaban un año nada más de diferencia. Agustín Santa Cruz, de 1908, nacido en esa fecha, 1909, José G. Alcaraz y Macedo López, Juan Macedo López, de 1910. Una generación muy brillante que llevó a las páginas de Ecos de la Costa la literatura, un periodismo mezclado con literatura, con una visión muy actual de lo que se estaba haciendo y con un sentido muy curioso en cuanto a los temas que tocaban, que podrían ser, por una parte, sí, el interés por la comunidad más próxima, por Colima, pero también por la realidad social, por los procesos transformativos que se avecinaban y también por una reflexión incluso crítica sobre lo que hacía Colima y sus personajes emblemáticos. En ese contexto, José G. Alcaraz es una figura muy interesante porque cuando uno revisa la producción de esos años, de los 20 y los 30 en Colima, vemos que
predomina una tónica, digamos, de alabanza hacia el paisaje, pero en el caso de José G. Alcaraz hay una beta especial que muy pocos poetas están desarrollando en esos años en Colima, y que es una beta que tiende a lo filosófico, a la introspección sobre la vida, la muerte. Curiosamente, José G. Alcaraz, aunque era muy joven, tenía una visión, digamos, mucho más madura de la vida, y sentía en lo profundo de su ser como si le rondara un presentimiento funesto en torno a su existencia, que desafortunadamente se cumplió. Voy a leer para ustedes un verso, o mejor dicho, un poema titulado Labio Sediento, que da título precisamente a este libro que reúne la obra de José G. Alcaraz, un libro que está de acceso abierto en el catálogo de publicaciones digitales de la Universidad de Colima, y que ustedes podrían descargar si así lo quisieran. Labio Sediento, de José G. Alcaraz. Hay un frágil anhelo indescifrable en el vuelo impreciso de mi vida. Es una sed extraña e insaciable que llevo en mis entrañas escondida. Busco algo que palpite con mi canto y espero sin saber lo que presiento. Hay un grave dolor en todo llanto y una hoguera sin fuego en el sediento. Si tú me dieras el cántaro simbólico que a mi labio endulzara su agonía, llorara en risas mi dolor neurótico y riera en lágrimas toda mi alegría. José G. Alcaraz publica en Ecos de la Costa, este periódico de la ciudad de Colima, en los años 20 y en los primeros años de la década de los 30, pero también va a publicar en El Informador de la ciudad de Guadalajara y en algunas revistas de la Ciudad de México y algunas otras también locales en el caso del estado de Colima. G. Alcaraz además fue jefe de redacción en el periódico Ecos de la Costa y hacía también reseñas relacionadas con teatro, con cine. Un personaje muy carismático, muy querido en su época, en cuyo honor hay una calle en el norte de la ciudad de Colima y también otra calle en la cabecera municipal de Comala. En este sentido estamos hablando de un personaje que se reconoció en su tiempo. Sin embargo, pues pasado los años, pasado justamente el tiempo, lo que sucede es que su nombre se va olvidando, que su obra dispersa en periódicos y revistas de su época, pues va quedando lejos del acceso de los nuevos lectores. Por ello, la importancia de rescatarlo, difundirlo y aquilatarlo dentro de los valores de la literatura colimense, la literatura regional, y me parece también que debiera hacerlo dentro de la literatura nacional. G. Alcaraz fue además cantautor y muchos de sus poemas se recitaban en las veladas de la época que se celebraban en distintos recintos de la ciudad de Colima, como fue el Teatro Hidalgo. Un personaje que decíamos fue querido en su época. Los escritores de mayor edad, estamos hablando por ejemplo de Cuquita Morales, que fue un personaje también importante de la primera mitad del siglo XX, hablaron muy bien de G. Alcaraz. En su sepelio en 1933 hubo muchos discursos en favor, digamos, de recordar esta figura de un joven talentoso, con una formación humanística muy fina, muy decantada, que proyectaba ya en su obra valores muy importantes y que además ya tenía contacto con publicaciones externas y con autores de otros ámbitos. En este sentido, es bien importante insistir, pues, la importancia de leer y de conocer y disfrutar a un poeta como José G. Alcaraz. Para casi ir cerrando esta exposición, voy a leer un poema más que se titula Acuarela.
de José G. Alcaraz, fechado en 1933, el año de su muerte. Acuarela. De ese brillo de tus ojos, de lo azul de tus ojeras, de tus labios siempre rojos y de tus pestañas negras, de tu gracia que es blancura y de tu gracia que es fresa, de tu pasión que es locura, si es loca el ave que besa, tomé el color al ocaso, febril, ansioso y ardiente, con el pincel de mi vida, y en tu recuerdo de raso pinté tu imagen yacente, una gacela vencida bajo el nudo de mi brazo. Este es pues un panorama muy breve de José G. Alcaraz, este poeta, periodista, profesor normalista, que desafortunadamente murió muy joven, a los 23 años, pero que nos ha dejado una obra muy interesante, en cierto modo avanzada a su tiempo y su contexto sobre todo, y que prometía sin duda ser una figura clave dentro de la literatura colimense, pero desafortunadamente, como decíamos, murió muy joven. Les invitamos a leer su obra a través del libro Labio Sediento, disponible de manera gratuita en Internet en el catálogo de publicaciones de la Universidad de Colima.